Drop it. Bueno, jóvenes, el tema 1.2 es congruencia de triángulos. Dice que si los triángulos ABC y el triángulo A'B', C' son congruentes, dice comparemos las medidas de sus lados y sus ángulos correspondientes. Es decir, que yo lo que tendría que hacer ahora es con la regla verificar, ¿verdad? Vamos a ver. El lado AB iría con A'B', entonces yo tendría que tomar la regla y medir los lados correspondientes. Voy a hacer con AB primero. Coloco la regla y yo digo que AB vale 3.2. Entonces A'B', que es el correspondiente, también tendría que medir 3.2 y efectivamente ahí vemos. Entonces quiere decir que el lado AB es igual a A'B'. Ahora voy a comparar AC. Si yo mido con la regla AC, mide 2 centímetros. Voy a medir ahora A'B'. Y podemos ver que efectivamente también mide 2 centímetros. Entonces AC es igual a A'B'. Y por último voy a medir BC. Para este caso, BC mide aproximadamente 4.2. Entonces voy a ver B'C' también. Y vemos que efectivamente también mide 4.2. Entonces se concluye que BC es igual a B'C'. Si nosotros vemos estas rayitas que indican, miren. Una rayita significa que este lado es igual a este otro. Las dos rayitas significa que este lado es igual a este que está acá. Y las tres rayitas, 1, 2, 3, va con las otras tres. Eso quiere decir que este lado es igual a este es igual a este, y este lado es igual a este. Ahora bien, si yo hiciera lo mismo y empezara con mi transportadora a medir los ángulos, yo efectivamente compararía que al medir el ángulo A, por ejemplo, el ángulo A es aquel que está arriba, ¿verdad? Ese me va a dar el mismo valor que el ángulo A'. Al medirlo, entonces, ¿qué significa? Ángulo A es igual a ángulo A', ángulo B es igual a ángulo B', ángulo C es igual a ángulo C'. Y por eso se le colocan, si vemos, se han hecho del mismo color y se les ha colocado también rayitas. El ángulo C es del color celeste, igual que el C', y se le coloca una rayita para decir que son congruentes, es decir, que son iguales o que tienen la misma medida. Lo mismo se ha hecho con el ángulo B y B' y con el ángulo A y A'. Entonces eso nos indica que en los triángulos congruentes las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos ABC y A'B' son congruentes se va a utilizar este símbolo. ¿Estamos? Que es el símbolo igual con esa curvita que se le coloca ahí arriba, ¿verdad? Es decir, que al tener esta expresión se va a leer que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Es decir, que tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Siempre que vean este símbolo, estoy diciendo que los ángulos y los lados de los dos triángulos son iguales. En los que ustedes harán, dice, dado los siguientes triángulos, ya nos dice que son congruentes. Van a identificar ustedes los lados y los ángulos correspondientes y van a representar la congruencia de los triángulos usando el triángulo, usando el símbolo de congruencia. Es decir, lo único que tienen que hacer ustedes para decir que estos dos son congruentes es escribir así: triángulo ABC es congruente, hago el igual y le hago esto atrás, ahí arriba, esto significa congruencia, es igual al triángulo DEF. Es igual al triángulo DEF. Con esto yo estoy diciendo que estos dos triángulos son congruentes. Ahora bien, lo otro que ustedes tienen que hacer es establecer la correspondencia de ángulos y lados. Es decir, AB ¿con quién irá? AB iría con DE, ¿verdad? ¿Estamos? Ángulo B con ángulo E, ángulo A con ángulo D y así sucesivamente. Con este, si nos fijamos, este habría que voltearlo. Como quien dice, ¿verdad? Agarro este ángulo de acá y lo giro para que coincida. Entonces el ángulo E básicamente iría con el B. Y vamos a escribirlo al final, ¿verdad? También tenemos que escribir esta expresión para definir que son congruentes. Eso es lo que tendríamos que realizar.